Perfecto, vamos a dar inicio entonces. Corrobóreme que tenemos audio de forma adecuada. Bien. Bueno, muy buenas tardes entonces. Damos inicio a nuestro curso totalmente gratuito y online denominado Aprenda Autodesk Robot 2018. Este es un curso básico de aprendizaje que está ofreciendo nuestra empresa para todos aquellos suscriptores a nuestro canal por YouTube. Mi nombre, ingeniero Luis Barbosa, quien tiene el privilegio en esta tarde de estar exponiendo lo que es el inicio de nuestro curso. Y sin más preámbulo, vamos a observar cuál es el contenido para esta tarde. El curso básicamente consta de 8 temas, los cuales se van a discretizar de 2 en 2, es decir, vamos a ver 2 temas por clase. Los temas a tratar durante todo el curso serán interfaz del software, la creación de secciones, tanto vigas como columnas, el modelado de vigas y columnas, la creación de losas de entrepiso, creación de casos de carga, generación de combinaciones de carga, asignación de cargas y corrida e interpretación de resultados. Para la tarde de hoy estaremos estudiando lo que es la interfaz del software y la creación de secciones. ¿Okay? Así que en una primera instancia estaremos observando lo que es el inicio como tal del robot. Permítame compartirle pantalla. Acá, básicamente esto es lo que se nos presenta cuando aperturamos el software. En una primera instancia tenemos 3 columnas. La primera denominada nuevo proyecto, la segunda proyecto reciente y la tercera notificaciones. En la primera columna vamos a tener algunas alternativas, y digo algunas porque son varias las alternativas que presenta Robot con respecto a lo que son plantillas de cálculo estructural, es decir, son básicamente representaciones o modelos estándar de configuración del software que nos va a permitir desarrollar, según sea el caso, digamos, más aplicable a nuestra edificación, tomar la plantilla que se ajuste más a dicho caso y de esta manera poder desarrollar nuestro modelo de trabajo. Ya posteriormente estaremos hablando un poco al respecto. En el interín hablamos acerca también de esta columna intermedia que se denomina proyectos recientes y como su nombre lo indica, pues simplemente nos va a indicar los proyectos ordenados cronológicamente que se hayan aperturado en el equipo en el cual se encuentren trabajando. Más abajo tenemos las opciones, los iconos nuevo y abrir proyecto. Lógicamente, estos no se alejan de lo que son los típicos botones de Word y de Excel y de PowerPoint, en general, acerca de cómo crear un nuevo proyecto, y en este caso, cómo abrir un proyecto existente. Si vamos a abrir proyecto, lógicamente debemos especificar la dirección del proyecto donde se encuentre. Fíjense que aquí están incluso archivos IFC, que es materia de otro estudio. Y si nos vamos a nuevo, vamos a apreciar algunas de las opciones que nos presenta el robot. Sin embargo, antes de hacer clic en nuevo, quiero mostrarles que en la parte superior encontramos el menú archivo. Y en el menú archivo también observamos la misma característica de nuevo proyecto, abrir proyecto. Y más abajo pueden visualizar lo que es lo que tenemos acá, ¿no? En la columna intermedia, pero configurado en este caso para solo 4 proyectos cronológicamente ordenados. ¿Okay? Igualmente tenemos la opción de salir. Por ejemplo, de Revit, este icono se encuentra inutilizado de momento. Al hacer clic acá en nuevo, fíjense que simplemente al posicionarse sobre los elementos, y esto cabe resaltar, al posicionar el puntero sobre los elementos, allí se nos van presentando una descripción conforme sea el lenguaje preestablecido del software que nos indica de qué se trata, ¿ok? Nos da algunos detalles sobre
el proyecto en cuestión o, si se quiere, la plantilla que estamos seleccionando. Cuando vamos aquí y nos paramos sobre nuevo, fíjense que seleccionar plantilla para nuevo proyecto es la descripción que nos aparece. Cuando yo hago clic allí, me aparecen una serie de alternativas que si yo voy seleccionándolo con el puntero, me va indicando el nombre de dicha plantilla. En el caso, claro, está de las plantillas. Entonces tenemos básicamente una retícula de iconos de 4x4 en la que observamos en total 16 alternativas que podemos emplear. La primera es la más común, sin embargo, me voy a permitir que asistamos a la presentación para poder visualizar un poco más acerca de las características de cada uno de estos elementos o plantillas. Tenemos entonces en claro que en una primera parte se nos presentan elementos en 3 dimensiones, en una segunda parte se nos presentan elementos bidimensionales, se nos presentan también elementos axisimétricos, como lo vemos acá, con la excepción de los muros de cortante, pero en este caso es de tipo plano, una estructura de tipo plano. Y acá una serie de módulos, tanto de concreto como de acero, para diseño de conexiones y estructuras paramétricas y generación de secciones. Posteriormente estaremos hablando un poquito al respecto. Ahora bien, regresando a nuestra diapositiva, para entender un poco más esta ventana emergente denominada selección del proyecto o selecciones del proyecto, vamos a ver de qué se trata. Yo voy a permitirme cerrar acá para que no nos interfiera. Vamos a avanzar con la presentación y entramos a nuestro primer ítem, que es la interfaz del software. Ya lo estamos viendo en el robot, propiamente dicho en el software. No obstante, quiero compartirles acerca de qué se tratan cada una de las selecciones que vamos a hacer allá. La primera se refiere a armadura en 2 dimensiones. Como observamos acá, entonces tenemos armadura en 2D. La característica de esta armadura 2D, como bien pueden ustedes suponerlo, es que estas poseen 3 grados de libertad. A manera de extrapolar un poco lo que estamos viendo en lo que respecta a los iconos que hemos divisado en una primera instancia al aperturar el software, observamos que básicamente la discretización o la diferencia entre cada uno de los iconos va a ser esencialmente los grados de libertad. ¿Okay? Aquí se nos presenta entonces la estructura, las coordenadas, que lógicamente las coordenadas están ligadas a los grados de libertad, ¿no? Tenemos coordenadas globales y coordenadas locales del elemento que van a estar regidas por su número de grados de libertad. Y acá vemos, por ejemplo, en el caso de la armadura de 2 dimensiones, tienen 3 grados de libertad, es decir, 3 restricciones, ¿no? La restricción en X, en Y, en Z, como ustedes bien se lo pueden imaginar. En este caso, la restricción en Z se trata de una rotación, claro está, ¿no? Porque estamos trabajando en el plano XY. Si vamos a la parte inferior, observamos las armaduras en 2 dimensiones. Este es un ejemplo típico al cual, lógicamente, se refiere o tiene que ver con un número de grados de libertad igual a 2. Básicamente tenemos desplazamientos nodales en X y en Y. Hablamos también de grillas, tal cual como lo tenemos acá, tipo retícula. Esto es aplicable también en el caso de pérgolas, por ejemplo. Y se nos presenta que tiene igualmente 3 grados de libertad, con la diferencia en relación a la armadura en 2 dimensiones o a los frames en 2 dimensiones, que acá tenemos entonces un desplazamiento en Z, es decir, un desplazamiento en el plano, tal cual como lo vemos acá, y rotaciones libres en X y en Y. Cuando hablamos de armadura en 3 dimensiones, es una extrapolación de las 2 dimensiones, así que tenemos una rotación adicional o un desplazamiento, corrigiendo, adicional en Z. Así que vamos a avanzar un poco más para ver otras tipologías. Tenemos entonces, aumentando los grados de libertad, los pórticos en 3 dimensiones o los frames en 3 dimensiones, que poseen, pues, por supuesto, 3 grados traslacionales restringidos y 3 grados rotacionales restringidos igualmente. ¿Ok? Más adelante tenemos los elementos tipo plate, los elementos que se emplean para, en este caso, el modelado un poco más adecuado de losas. Y acá tenemos
restricción en Z y restricción rotacional en X y en Y. Recuerden siempre que tenemos eje de coordenadas globales y locales, y acá en donde vemos en la columna central que indica coordenadas, aquí se nos refiere de forma gráfica los grados de libertad nodales que han sido liberados, ¿ok? O restringidos, tal como lo quiera apreciar. Acá tenemos otro tipo de estructuras, son las estructuras tipo shell, ¿ok? Que se encuentran o tienen restricciones con un número de restricciones o de grados de libertad igual a 6, tenemos 6 restricciones en total. Las estructuras planas, ¿okay? En este caso se aplica a muros de cortante y similar, en este caso tenemos solamente 2 grados de libertad. Avanzando un poco más adelante, continuando con la interfaz del software, tenemos elementos axisimétricos, ya estamos hablando, ya vamos a estar un poco adentrándonos en este particular, pero acá, igual que este sólido revolución, tenemos simplemente 2 grados de libertad, en este caso son grados de libertad traslacionales, así como las estructuras volumétricas en el cual se nos presentan 3 grados de libertad, son una extrapolación de lo que vemos acá, ¿no? En este caso estamos hablando de volúmenes, en este caso estamos hablando de estructuras planas. ¿Okay? Acá finalmente tenemos lo que es esencialmente la plantilla edificio. Sin embargo, cabe resaltar que edificio no es como tal una plantilla, sino una forma generalizada que nos presenta Robot para modelar cualquier tipo de estructuras. Y ya vamos a estar adentrándonos un poco más en ese particular. Ahora bien, podemos discretizar esto en 6 grandes grupos. Primero, edificio, que como previamente les he hecho mención, no es un tipo de estructura como tal, es una especie de plantilla, una especie de, vamos a llamarlo de una manera más amplia, una sugerencia que nos da el robot, en el cual posteriormente vamos a estar viendo cómo se relaciona la matriz de rigidez con este tipo de plantilla o con este tipo de sugerencia que nos da el robot. En un segundo grupo tenemos los tipos estructurales, que son los propiamente dichos que vamos a emplear como tipologías estructurales, que va desde los pórticos en 3 dimensiones hasta, como lo vimos, el elemento volumétrico. Tenemos estructuras de deformación planas y estructuras axisimétricas, que lo tenemos en un tercer grupo. En un cuarto grupo tenemos el diseño por módulos, en este caso módulos en concreto y módulos en acero para diseño de conexiones. Diseño de secciones sería un quinto grupo, y el sexto grupo que es estructura paramétrica. ¿Okay? En el caso de la estructura paramétrica, simplemente dependerá de una serie de, valga la redundancia, parámetros que hemos de ingresar al software, al robot como tal, para poder generar toda la estructura. No hay una limitante propiamente, simplemente vamos a generar una serie o vamos a adentrar una serie de parámetros que nos va a permitir definir la forma de nuestra edificación. Bien, regresamos entonces para tener un recuento acerca de lo que estamos viendo. Si nos vamos a nuevo, entonces encontramos toda la serie de elementos que están acá, y la pregunta sería, lógicamente, ¿cuál hemos de emplear según el proyecto que vamos a realizar? Pues no es muy difícil vislumbrar, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el pórtico espacial, se parece mucho al diseño de una nave industrial, podemos utilizarla eventualmente para eso. En el caso de armaduras en 3 dimensiones, la celosía espacial, bueno, tenemos puentes grúas, por ejemplo, que podrían ser diseñadas de esta manera, incluso torres. Los elementos tipo shell o el tipo lámina, tal cual como nos los indica la gráfica, puede ser empleado. No solamente en el caso, como lo vemos acá, una especie de silo. También cabe resaltar que estos elementos, estos grados de libertad, pese a que no se asemeje a la figura que estamos viendo acá, podemos ajustar lo que nosotros vayamos a hacer, el proyecto que vayamos a realizar, de acuerdo al grado de libertad que tenga estos elementos. Con esto quiero decirles, regresando a la diapositiva y cerrando un momento acá, que fíjate que acá los elementos tipo shell tienen 3 y 3, serían 6 grados de libertad en total.
¿Ok? Se comporta como un elemento tipo shell. Sin embargo, aquí estamos viendo que tiene forma como una especie de estanque o podría ser un silo de materia prima, por ejemplo, con una base metálica, pero no nos podemos restringir a esto. Simplemente debemos saber que el elemento, la estructura es de tipo shell y que tiene 6 grados de libertad. ¿Ok? 6 grados nodales de libertad. Y con este conocimiento, nosotros simplemente vamos a identificar qué estructura se adapta a esta tipología. Nótese por la vía del paréntesis que los elementos 3D, los frames en 3 dimensiones, también tienen los mismos grados de libertad que las estructuras tipo shell. No obstante, y aquí la naturaleza interesante del software, es que básicamente, o dicho de otra manera, es una característica fundamental del robot. El robot es de tipo contextual. Y esto quiere decir que cuando yo seleccione cualquiera de los iconos que tengo acá, posteriormente, y vamos a ir adentrándonos de una vez, regresamos al robot, al seleccionar uno de los iconos, voy a seleccionar en este caso el más general, que es la plantilla de edificios. Al yo hacer clic acá, inmediatamente él va a adentrarse dentro del software. Y una vez dentro del software, me va a presentar todo un contexto o toda una interfaz que se va a adaptar a la selección que yo previamente he realizado. ¿Okay? Esperamos unos segundos. Fíjense que acá tengo una interfaz que ya vamos a estar hablando un poco al respecto. Pero si yo me voy, por ejemplo, a la opción Nuevo Proyecto, que se encuentra acá en la barra, en la barra de herramientas, me aparecen nuevamente las opciones. Si yo seleccionara, por ejemplo, ahora pórtico espacial, fíjense acá en la barra lateral de herramientas y en todo el contexto que se nos presenta, si yo seleccionara pórtico en 3 dimensiones, fíjense cómo ahora me cambian los elementos que tengo en la barra lateral de herramientas y en cierta forma me cambia la configuración del contexto. Entonces, esto es lo que da la característica contextual a Autodesk Robot en su versión particularmente 2018. Así que simplemente nos vamos a ir a nuevo, vamos a crear en función de la plantilla de edificio, que es la más general, y me voy a permitir regresar a la diapositiva para explicar algo adicional. Luego de conocidas las características esenciales de cada uno de estos iconos, luego también de discretizarlos en 6 grupos, tal cual como lo hemos hecho, la pregunta sería entonces, ¿por qué no siempre utilizo, por ejemplo, la plantilla de edificio? Si es la más general de todas. Pues vamos a tratar de resolver esta interrogante. Y aquí tenemos vamos a hablar sobre los principios de trabajo. ¿Ok? Seguimos con nuestra descripción, para no olvidarlo, acerca de qué es edificio, los tipos de estructuras, cada una de las clasificaciones. Pero ¿qué tienen que ver estas clasificaciones con las matrices de rigidez que estamos observando acá? Resulta que acá, en la primera figura, en la parte superior derecha, tenemos la matriz de rigidez propia de una barra de celosía en 2 dimensiones. Vemos que la matriz de rigidez, normalmente, típico, es una matriz 4x4. ¿Ok? Tenemos los nodos cercanos y los nodos alejados, tanto en X como en Y. Estamos hablando de los ejes en coordenadas locales. Si extrapolamos esto a una barra de celosía en 3 dimensiones, simplemente es una barra, no estamos hablando de la estructura completa, es una barra. Imagínate entonces una simple barra. ¿Okay? Aquí entonces tenemos una matriz de 6x6. ¿Okay? Ya aumentamos el tamaño de la matriz. Si tenemos un solo elemento de marco en 3 dimensiones, tenemos entonces la matriz de 6x6, pero ya considerando lo que es la flexión, ¿okay? Y otros elementos adicionales, como lo podemos observar acá en esta columna. ¿Okay? Ya estamos considerando incluso efecto rotacional. Y la moraleja de esto es que a medida que vamos incrementando la dificultad de los elementos o de las estructuras que estamos tratando, las matrices y las operaciones por ende matriciales van a ser más complejas y van a requerir
mayor capacidad de cálculo del ordenador. Esto quiere decir que no es lo mismo, por ejemplo, que en tu ordenador desarrolles el cálculo de una simple celosía en 2 dimensiones, ¿no? Que va a tener un conjunto de barras regidas por esta matriz de rigidez. Cada barra va a estar regida por esta matriz de rigidez, a que desarrolles una edificación completa, ¿ok? En donde cada elemento del marco de la edificación va a estar regida por esta matriz de rigidez. Por supuesto que al hacer el acople de las matrices de rigidez y al generar una matriz de rigidez general de la estructura ya en coordenadas globales, nos quedaría, en el caso de los elementos en 3 dimensiones, de marco en 3 dimensiones o de frames en 3D, nos quedaría una matriz muchísimo más grande que en el caso de barra de celosía en 2 dimensiones. Entonces, con esto te quiero decir que muy bien podemos seleccionar edificio para el caso de cálculo de celosías, pero estaríamos subutilizando los elementos que pertenecen a la matriz. ¿Por qué? Porque el software robot va a tomar una matriz que corresponde, por ejemplo, a marcos de 3 dimensiones para describir el comportamiento de una barra de celosía, y se van a generar un conjunto de elementos que lógicamente son nulos porque no describe de la mejor manera cada caso. Es decir, el elemento del marco en 3D no va a describir de la mejor manera la barra de celosía en 2D. Vamos a tener una matriz mucho más grande de la que necesitamos, es lo que te quiero decir. Al tener una matriz más grande de lo que necesitamos, vamos a generar esfuerzo de cálculo mayor en el ordenador, lo que se va a transformar en tiempo de operación, que probablemente a medida que aumente la complejidad de la estructura, va a transformarse en un tiempo definitivamente valioso. ¿Ok? Perfecto. Entendido este punto, vamos a pasar nuevamente al software. Y tenemos entonces ahora el estudio de lo que se nos presenta acá. Y lo que estamos viendo acá, que forma parte de la interfaz del software, tenemos en una primera instancia, denme unos instantes por acá. Vamos a retornar entonces al software acá. En una primera instancia, lo que se nos presenta acá es la barra de títulos, ¿ok? Es lo que tenemos acá arriba, la barra de títulos. En una segunda instancia, se nos presenta acá la barra de menú. Todo esto representa la barra de menús. ¿Por qué? Porque en esta barra se circunscriben cada uno de los menús con los que podemos contar en Autodesk Robot. ¿Okay? Tenemos incluso un menú de ayuda que es bastante interesante, y temas en comunidad que también es algo interesante, pero que netamente es para trabajo en net, ¿okay? En la red. Seguidamente tenemos entonces la barra de herramientas propiamente de robot, la barra de herramienta común, que es la que tenemos acá, hasta deshacer. ¿Okay? Estos elementos los encontramos típicamente, por ejemplo, en Office. Nuevo proyecto, abrir proyecto, guardar proyecto, imprimir, vista previa, capturar pantalla, borrar, copiar, pegar, deshacer, rehacer. Todo este tipo de herramientas son propias, ¿okay? De cualquier programa básico, y las que se encuentran al lado son herramientas propias del robot, ¿okay? Que tenemos una primera instancia, que pueden ser configurables desde luego, pero que con la selección actual, es decir, con la plantilla seleccionada, se nos muestra esta configuración tal cual como la vemos, en la cual vemos calcular tipos de análisis, resultados bloqueados, zoom definido, vista inicial, y ya vamos a estar viendo un poco más al respecto. ¿Okay? Lo que se nos presenta acá en toda esta pantalla, tal cual como la estamos viendo, es el espacio de trabajo. Esto es el espacio de trabajo. El espacio de trabajo se discretiza en dos. Tenemos la vista en proyección y la vista en 3 dimensiones. Yo en este instante, para poder explicar un poco mejor acerca de lo que son los cambios que podemos lograr a través del espacio de trabajo, voy a permitirme abrir
un proyecto cualquiera. Vamos a abrir acá esta vivienda unifamiliar. Vamos a dar unos instantes a que cargue este proyecto. Pues depende de qué tan tupido o qué tan grande sea el proyecto y las capacidades del ordenador, vamos a lograr mayor o menor grado de rapidez en cuanto a lo que se realiza, ¿no? Lógicamente en el software. En este caso, bueno, es una vivienda unifamiliar. Vamos a pedir la vista extruida. Esto lo vamos a estar viendo posteriormente. Vamos a pedir momentáneamente que no me muestre los paneles y los cerramientos. No se preocupen que de todas maneras esto lo vamos a estar viendo posteriormente, ¿ok? Entonces, vamos a ir acá al modelo, nudos, barras, paneles. Acá en paneles vamos a pedirle que no me muestre el interior de los paneles, ¿ok? Para descargar un poco el dibujo o el modelado y poder trabajar de una mejor manera. Entonces, como le comentaba, acá en este espacio de trabajo tenemos la característica de que se nos presentan dos pestañas que nos permiten trabajar en la vista o en la proyección. En este momento estamos en la vista. En la vista en 3 dimensiones, claro está. Entonces también podemos alternarla con la proyección y en la proyección vamos a ver, fíjense acá, una de las funcionalidades de vista inicial es como visto en AutoCAD, sería como un zoom extend. Y fíjense entonces cómo puedo estirar acá el software, la imagen. Y ahora tengo una proyección. Claro, debo configurar también, en este caso debo pedir que no me muestre los rellenos, quizá que no me muestre la extrusión. Y aquí tenemos una vista en planta, ¿ok? Esto es lo que logramos a través de el espacio de trabajo. Aquí voy a quitar los elementos, en este caso los símbolos de los apoyos. Y esta es la forma como nos podemos manejar en el espacio de trabajo, ¿no? Eso es lo que logramos con el espacio de trabajo y con estas dos pestañas que tenemos acá en una primera instancia. Ahora bien, otra de las cosas que podemos encontrar acá es el View Cube. El View Cube o cubo de vista nos permite a nosotros movernos en el espacio tridimensional según la selección de las caras de las aristas o de los lados del cubo, como lo quiera visualizar, incluso de las esquinas. Por ejemplo, si yo digo posterior, él se va a mostrar la cara posterior del cubo. Yo puedo ir rotando, de hecho el cubo, como lo ven acá, a través de las flechas, puedo ir rotando el cubo. Aquí en este momento estamos de cabeza, lateral, nuevamente frontal. En este caso la vista posterior. Puedo seleccionar acá las flechas que se encuentran a los lados del cubo y fíjense, me indica que estoy viendo la cara izquierda. ¿Okay? Si yo sigo girando, voy a encontrarme con la cara frontal. Y si giro una vez más, voy a ver la cara derecha. Si yo hago clic en estas flechitas que se encuentran en la parte superior o inferior, pues lógicamente voy a girar el cubo y aquí estoy viendo la parte inferior. Voy a seguir girando. Tengo la parte inferior. Él por defecto va a hacer un giro porque no me va a permitir ver otra vista adicional, ¿no? Cara inferior, izquierda, cara inferior, derecha, cara inferior, izquierda. Si hago lo contrario, cara superior, derecha, cara superior, vista a la izquierda, cara superior, vista a la derecha y se repite el ciclo. Puedo seleccionar inclusive las esquinas. Fíjense que cuando selecciono esta esquina, se posiciona en la esquina donde tengo la visualización de la vista posterior derecha y la vista superior. ¿Okay? Esta es la parte posterior de la casa. Puedo irme a esta esquina que da con la cara frontal y la vista izquierda. Y tenemos la vista izquierda, la cara frontal acá y la vista superior.
o puedo decirle incluso que me muestre la vista superior desde la esquina. ¿Ok? Y bueno, el ViewCube es una herramienta bastante interesante a la hora de poder visualizar desde los distintos ángulos a nuestra edificación o a nuestro modelo. Ya una vez terminado, podemos seleccionar la opción de esta casita que se encuentra aquí en la parte superior izquierda, desde nuestra perspectiva del ViewCube, y simplemente va a retornar a su estado inicial, es decir, su estado por default. Así que no importa dónde me encuentre, si yo presiono la casita que está acá, va a regresar a su posición original, que es una vista, digamos, de esquina, donde aprecio la cara superior, la vista frontal y la cara lateral, en este caso, derecha. ¿Ok? Perfecto. Ya entendido lo que es el ViewCube, también es necesario hablar acerca de lo que es el inspector de objetos. El inspector de objetos es uno o una de las herramientas más valiosas que nosotros vamos a poder observar en este software. ¿Por qué? Porque acá en el inspector de objetos se encierra básicamente la información de todos los elementos que yo pueda utilizar o que de hecho esté utilizando en un determinado proyecto que esté corriendo en este momento, como es el caso. Fíjense acá que podemos ver objetos, todos los elementos que describen este modelo son objetos porque tienen características. Y podemos observar, por ejemplo, acá tengo una lista de las vigas. Si yo cierro acá, tengo una lista de los pilares de todo el proyecto. Si yo cierro acá y abro acá, tengo una lista de las barras de todo el proyecto. Tengo una lista de las plantas de todo el proyecto. En este caso, cuando hablamos de plantas se refiere a los entrepisos y a las losas en general, de los cerramientos, de los nudos. ¿Ok? ¿Cuál es la utilidad? Por ejemplo, si yo quisiera escoger una viga en particular, vamos a seleccionar la viga 32, por ejemplo, acá, hago clic acá, viga 32, y automáticamente el inspector de objetos tiene una parte inferior en donde describe las características, en general, unas características generales, unas características del modelo, de la geometría, de los nodos, incluso características adicionales como son las secciones de composición, el material y otros elementos. ¿Okay? Y cabe resaltar, como ya se ha visto, que una vez seleccionado el elemento en el inspector de objetos, automáticamente se me selecciona en la vista en 3 dimensiones. ¿Ok? Y esta es una de las características imprescindibles y de mayor importancia que tiene el robot, como ya previamente lo he dicho, porque como lo estaremos viendo más adelante, desde el inspector de objetos podemos realizar cambios en nuestro modelo y podemos adaptar las secciones que estamos utilizando, entre otras muchas otras funcionalidades. Acá también podemos ver que sobre objetos de modelo también tenemos el desplegable de plantas, y acá, pues lógicamente, corresponde cuando abrimos el árbol a los elementos, pero discretizados, son los mismos elementos generales que hemos visto en objetos de modelo, pero ya discretizados a la planta correspondiente. Estas son las vigas que corresponden a la planta techo. Si yo selecciono uno de estos elementos, van a estar solamente los elementos que corresponden al nivel techo, ¿ok? Que ya yo previamente he especificado y que por supuesto vamos a aprender a realizar en este curso. Si yo selecciono los pilares acá, que son las columnas, me va a seleccionar los pilares del techo, del nivel techo, correspondiente al nivel techo. De hecho, yo podría seleccionar todos los pilares con Shift y haciendo clic, y fíjense que se encuentran seleccionados todos los pilares. No es necesario que yo vaya de uno en uno y de forma gráfica, sino que desde acá, desde el inspector objeto, puedo hacerlo. ¿Okay? ¿Se entiende entonces esta característica? Perfecto. Voy a replegar nuevamente para tener menos espacio acá ocupado, y ya luego estaremos hablando un poco más del inspector de objetos. Algo adicional que tenemos también es la barra lateral de herramientas. Es muy útil porque acá se alojan, valga la redundancia, herramientas de uso. En este caso, vale la acotación de que es de uso contextual. Y contextual porque ya lo vimos,
que en función de la tipología de estructura, si yo me voy a nuevo, en función de la tipología de estructura que yo seleccione, esta barra, particularmente esta barra lateral de herramienta, me va a cambiar la configuración de forma tal de que se adapte a lo que se supone que yo voy a hacer con la estructura en cuestión. ¿Okay? Por eso en este caso, ella asume, como yo he seleccionado la plantilla de edificios, ella asume vigas, columnas, o en este caso pilares, losas, muros, aperturas, huecos, también estos elementos que son para muros, las secciones, las losas, en este caso que son espesores, y ya hablaremos un poco de eso, el material, entre otros. ¿Ok? Pero al fin y al cabo son elementos que corresponden a el tipo de edificación o el tipo de plantilla que yo he seleccionado. ¿De acuerdo? Perfecto. Una vez visto esto, vamos a enfatizar también acá en la parte inferior lo que es el elemento de coordenadas globales. Este elemento de coordenadas globales es muy importante porque él nos indica, pues por supuesto, en función de las coordenadas globales, el posicionamiento de los elementos que forman parte del modelo de estudio. ¿Okay? Cabe destacar, como ya antes se dijo, que también tenemos coordenadas locales. Y estas coordenadas locales podemos visualizarlas acá en este pequeño menú que tenemos acá, o en esta serie de iconos que tenemos acá, dentro de los cuales destacan número de nodos, número de barras, anotaciones de paneles, símbolos de apoyo, forma de secciones, sistema local, interior de paneles, símbolos de carga, anotaciones de los valores de las cargas y modelo de cálculo. Si nosotros hacemos acá clic en sistema local, vamos a poder apreciar las coordenadas locales de los elementos, que lógicamente no siempre, y de hecho en pocas ocasiones son coincidentes con las coordenadas globales. Ya posteriormente estaremos divisando algunas de las utilidades de esta, digamos, división o esta comprensión entre lo que son las coordenadas globales y locales, pero lógicamente ellas se apegan al principio, ¿no? de normal de cálculo de estructuras, ¿no? Tal cual como nosotros lo observábamos cuando estábamos trabajando con métodos matriciales de rigidez, cuando trabajamos con métodos de la flexibilidad, por ejemplo, el método de las fuerzas y métodos matriciales en general, sabemos que siempre tenemos coordenadas locales para los elementos que requieren de una matriz de transformación para coordenadas globales. Y bueno, básicamente ese mismo principio es el que utiliza el robot. ¿Okay? Vamos a ocultar las coordenadas locales y vamos a ver algunas otras funciones, ya que estamos acá. Como por ejemplo, número de nodos. Si hacemos clic aquí, se nos presentan los números de los nodos de la estructura. En este caso, esta estructura se encuentra discretizada, las losas, en elementos finitos y por eso vemos tantos números acá. ¿Okay? Si yo le pido que me muestre, por ejemplo, el modelo de cálculo en elementos finitos, entonces me mostraría, se torna un poco más lento el software porque se satura un poco, pero me mostraría los paneles y en el interior de los paneles observamos una retícula que es la discretización de elementos finitos. Eso excede un poco el alcance de este curso. Sin embargo, posiblemente estemos tocando algo al respecto a posteriori. De momento, vamos a quitar la vista de los paneles, los elementos finitos, vamos a quitar el número de nodos y cuando hacemos clic acá, vamos a quitar la vista de los paneles. Vamos a pedir que no los muestre, en ocasiones es necesario ir a mostrar y acá en paneles verificar que no se encuentre seleccionado. Vamos a aplicar y listo. De acuerdo. Acá tenemos entonces los símbolos de los apoyos, tal cual como lo podemos ver. Fíjense acá, en este caso tenemos empotramiento, posteriormente vamos a ver cómo se aplican los apoyos. Tenemos el número de las barras también, fíjense acá, que lógicamente ha de ser coincidente con los elementos que tenemos acá en el inspector de objetos. Esto quiere decir que si yo me voy a vigas, por ejemplo,
Fíjense acá que tengo el número 74 sobre una viga. Si yo hago clic sobre la viga acá, en el modelo 3D debe seleccionarse justamente la que tiene el número 74. Hago clic acá y fíjense cómo se selecciona la que tiene 74 exactamente. Entonces, esta es otra de las utilidades, ¿no? Vamos a quitar la selección. Vamos a minimizar acá. Tenemos también el sistema local, ya lo hemos visto, el interior de los paneles. Selecciono el interior de los paneles, voy a ver simplemente los paneles rellenos. ¿Okay? También tenemos el símbolo de carga. Si yo selecciono el símbolo de carga, fíjense cómo podemos ver las cargas acá. Y si selecciono adicionalmente las anotaciones de los valores de las cargas, entonces él me va a indicar una ficha en donde podemos observar los valores correspondientes a las cargas. Ya posteriormente vamos a estar viendo y estudiando un poco más acerca de los distintos tipos de carga que podemos aplicar al robot, así como las nomenclaturas empleadas por el software para tal fin. Perfecto. Cabe resaltar dentro del entorno gráfico, entonces, dentro de la interfaz también, que cuando yo me acerco a los elementos, aquí en la parte inferior, tenemos una serie de elementos identificadores que nos indican las características del elemento que estoy señalando. Por ejemplo, este elemento 182 que yo simplemente estoy señalando acá, en la parte inferior me dice, y observen ustedes acá, que es un elemento que se llama 182, que ha sido denominado además, tiene el número 182 y ha sido denominado como BC 20x30. Ese es el nombre de la sección que ha sido creada. Nos indica también acá las coordenadas en función, lógicamente, en este caso, de coordenadas locales. Nos indica también, en este particular, coordenadas globales. Cabe de corregir acá. Y en este particular nos indica también otros datos como la longitud. Y tenemos aquí las unidades de trabajo que actualmente estamos empleando. Bien, así como esto habrán otros muchos elementos, porque es muy rico el software en cuanto a la parte gráfica y lo funcional que resulta, ¿no? La interfaz. Básicamente de lo que hemos hablado es la interfaz general del software, del robot. Acá vamos a estar trabajando con otros aspectos del inspector de objetos, porque el inspector de objetos no solamente se limita a lo que hemos visto, sino tiene otros muchos usos, como el trabajo en grupo, y una vez que se realizan los cálculos también podemos apreciar algunas características que van a depender, como posteriormente lo vemos, de estos iconos que te señalo acá, pero de momento nos quedaremos con esta información, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar nuevamente a la diapositiva para adelantar un poco más. Hemos visto entonces cada uno de los elementos descritos, la barra de herramientas, tal cual como lo hemos visto. La barra de herramientas mostrar, no le dimos nombre, pero bueno, es la barra de herramientas mostrar las últimas herramientas que vimos. Y posteriormente vamos a estar viendo, examinando un poquito también la barra de desplazamiento por nivel. Pero forma parte de las mismas herramientas que hemos estado hablando. Ok. Adelantando un poco más entonces, tenemos nuestro segundo punto de esta tarde, que es la creación de secciones, particularmente vigas y columnas. Así que vamos a adentrarnos en el software. Acá. Yo en este caso voy simplemente a crear un nuevo modelo para no generar cambios en el modelo existente. Voy a decir que no quiero guardar los cambios acá. Y en este nuevo modelo yo puedo crear secciones de vigas y columnas. ¿Okay? Estas secciones de vigas y columnas, o para la creación de estas secciones de vigas y columnas, yo debo asistir a la barra lateral de herramientas, acá, y hacer clic en el icono sección. La otra ruta de acceso que tengo es a través de estructura. Puedo moverme hacia acá, hacia pilares, vigas. Tengo también acá en propiedades sección propiamente. Y cualquiera de los dos caminos es valedero. ¿De acuerdo? Así que cuando yo hago clic acá en sección, me va a aparecer una ventana emergente con las secciones que actualmente tengo a disposición
que he creado y que están ya en mi base de datos del robot. Aquí normalmente, si es la primera vez que tú abres el software, vas a observar seguramente la IP 100 y algunas secciones por default como la B30x50 y probablemente la C45x45, que son las, digamos, opciones predeterminadas que trae el robot. Aquí están unas secciones adicionales a las que seguramente te vas a encontrar, pues no son más que el resultado de una creación de secciones que yo he realizado en este particular. Bien, para crear secciones, yo simplemente, fíjense que tenemos acá nuestro cuadro de diálogo o nuestra ventana emergente, como ya previamente hemos dicho, y enfatizaré tres herramientas acá. Una, definir una nueva sección. Dos, selección de perfiles del catálogo. Y tres, eliminar la sección de la lista activa. En la primera opción, puedo definir una sección nueva, claro está. Cuando yo hago clic allí, aparece la ventana emergente, nueva sección, la cual vista de abajo arriba me presenta tipo de perfil. Aquí puedo seleccionar el tipo de perfil que corresponda, si es acero, si es viga o si es columna. Ya se sabe, ya el robot asume que cuando yo digo viga o columna, en este caso me especifica de hormigón armado, viga de hormigón armado o columna de hormigón armado. Puedo trabajar con madera, aluminio y viga de celosía o viga de celosía principal. ¿Ok? El tipo de perfil se circunscribe a los materiales de los que dispone el robot. Y el robot tiene material en acero, concreto, como lo estamos viendo, madera, aluminio, y son los materiales principales. ¿Ok? Podemos crear otros materiales, no son objeto de nuestro estudio en este momento, pero es bueno resaltarlo. Acá, por ejemplo, vamos a crear una viga de hormigón armado o de concreto armado. Yo debo seleccionar, ¿ok?, ese elemento. Posteriormente acá me aparece, selecciona de la lista del menú desplegable la característica del hormigón o del concreto. En este caso, yo podría seleccionar, por ejemplo, un concreto 250, H250. Esto corresponde a la normativa española, por eso tenemos la denominación H-250. ¿Ok? En este caso, un concreto 250. Acá, lo otro que yo voy a hacer es darle un nombre a la sección. Yo voy a colocar, por ejemplo, viga, digamos, 30x40, base por altura. Puedo cambiar el color o dejar el color por default. Voy a dejar el color que él tiene. Y aquí, fíjate que se nos presentan varias tipologías, ¿no? En este caso vamos a generar una viga rectangular, tal cual como la estamos viendo en el monitor. Pero tenemos otras alternativas. Tenemos secciones de viga T, secciones de viga en I, aún en concreto, y unas secciones compuestas como la vemos acá. En este caso, te repito, vamos a utilizar entonces es la viga rectangular y voy a colocar simplemente viga 30x40, base por altura, que corresponde entonces a la base. Acá debes estar muy pendiente en cuanto a las unidades. De todas formas, aquí donde vemos que dice dimensiones básicas, se encierra entre paréntesis de forma automática las unidades con las que estamos trabajando. Y en este caso, entonces debo colocar, si estoy trabajando en centímetros, 30 centímetros de base y 40 centímetros de altura. ¿Eh? Una vez hecho eso, simplemente cliqueo en agregar y fíjate cómo ahora aparece dentro de mis secciones la viga 30x40. Ahora yo puedo generar una viga, es decir, modelar una viga de 30x40 porque ya la he creado. Ahora, si yo quisiera, puedo generar también una columna, en este caso de hormigón o de concreto. Debo especificar las características del hormigón, en este caso de la normativa española, un H-250. Voy a colocar el nombre, columna. Vamos a colocar una columna, por ejemplo, de 40x40. Análogamente podría seleccionar otro color
Y acá voy a colocar las dimensiones. En este caso, 40 base y 40 la altura. Una vez hecho esto, simplemente cliqueo agregar y análogamente tendré columna 40 por 40 como sección disponible. ¿De acuerdo? Ahora, voy a cerrar momentáneamente acá. Si yo hago clic en selección de perfiles en el catálogo, él inmediatamente, o el software inmediatamente, me va a decir que yo especifique en función de los catálogos que posee el robot, qué sección quiero agregar. Fíjate que acá me dice, en esta ventana emergente que se llama características de la sección, algunos de los catálogos que se encuentran por default, por defecto, seleccionados en el robot. ¿Okay? Yo puedo modificar esas opciones y posteriormente la vamos a estar viendo. De momento me voy a quedar con el catálogo europeo, ¿ok? Que es el catálogo euro que vemos allí. Catálogo europeo que muchas veces para nuestra América Latina es bastante común. Vamos a aperturar acá, por ejemplo, y vamos a buscar los perfiles dentro de ese catálogo. Se presentan una serie de perfilería de la cual vamos a seleccionar los ya conocidos HEA. ¿Ok? De la perfilería europea he seleccionado el perfil de alas iguales, ¿okay? En este caso de la serie liviana, HEA, y acá en este cuadro observamos las secciones que aparecen dentro del catálogo. Yo podría seleccionar cualquiera de estas secciones. Por ejemplo, voy a seleccionar HA 280 y yo podría simplemente seleccionar añadir acá. Y cuando yo añado acá, fíjate que pasa de este lado secciones disponibles y automáticamente ya tengo la sección disponible para emplear. ¿Ok? He seleccionado la HA 280, ya tengo la HA 280 aquí generada y ya la tengo disponible. De otra manera, también podría seleccionar el botón añadir todo y lógicamente se me estaría añadiendo todas las secciones que se encuentran disponibles dentro del catálogo europeo correspondiente a los perfiles HEA. Análogamente, yo podría seleccionar, por ejemplo, los HEB y tendría todas las secciones disponibles del HEB y así sucesivamente estaría variando dentro de las tipologías que me presenta el catálogo europeo y tendría una gran gama de opciones o de perfiles que podría, en este caso, aperturar. Ya no estaría creando perfiles propiamente, sino estaría seleccionando de un catálogo los perfiles. Normalmente cuando hablamos de estructura metálica ya tenemos los catálogos de perfilería y simplemente lo que hacemos es seleccionarlo. ¿Okay? Ahora lo que voy a hacer es cerrar acá. Mostramos entonces que tenemos nuestros perfiles acá. Yo podría bien seleccionar un tipo de perfil, digamos, siempre cuando querramos hacer la operación que voy a hacer a continuación. En este caso lo que voy a hacer es, vamos a eliminar la sección 45 por 45 y como tarea vas a tener realizarla nuevamente. Voy a eliminar la sección 45 por 45, simplemente hago clic en la X negra, me pregunta si desea eliminar esa sección y voy a decir que sí. ¿Ok? Y esa es la forma como yo puedo eliminar secciones en robot. Entonces hemos visto de esta forma básicamente lo que es la interfaz de trabajo, la interfaz del software. Hemos visto desde el momento de la apertura del software básicamente qué es lo que se nos presenta. Hemos visto asimismo las características de cada una de las tipologías estructurales o en este caso de las plantillas que se nos muestran en cada uno de sus características o cada uno de sus caracteres, ¿no? Cada una de las cosas que lo describe. También hemos entrado entonces, hemos visto las utilidades del ViewCube. El ViewCube, como cabe resaltar, solamente se ve en 3 dimensiones, por eso no lo veíamos acá en la proyección, estábamos en proyección. Hemos visto entonces el uso de la barra lateral de herramientas, hemos visto cómo crear secciones, así que hemos cubierto nuestro
contenido de la tarde de hoy. Así que te quedas con esta información. Recuerda como tarea, te pido que realices la creación de la sección que he borrado, que es la columna de 40 por 40. Si gustas, puedes crear otras secciones y permaneceremos, pues, por supuesto, ante cualquier duda que puedas tener, permaneceremos al corriente y estaremos simplemente esperando cualquier duda que se te pueda presentar. Estamos totalmente a la orden, ¿no? Para cualquier duda que se te genere en el transcurso del aprendizaje de este curso básico de Autodesk Robot. Ahora regresamos acá y no nos queda más que simplemente pedirte que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Nos puedes seguir en Ecosbin Latam, que es nuestra página en Facebook. Puedes seguirnos en Instagram como @ecosbin. Así que no te pierdas nuestras muchas promociones y nuestra mucha información que vamos a estar ofreciéndote de forma gratuita. Simplemente suscríbete a nuestras redes sociales. Síguenos particularmente en YouTube, donde estaremos subiendo este video que acabas de escuchar. Así que, sin más preámbulo, de parte de Ecosbin Engineering Consulting and Solutions BIN, me despido, tu servidor, el ingeniero Luis Barbosa. Hasta una próxima oportunidad. Así que gracias a todos y hasta luego.